El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Génesis capítulo 20, verso 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9. Dice la palabra de Dios. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, antes se le llamaba vidente. Amén. Oro al Señor para que Dios nos dé entendimiento espiritual de esta palabra. Bien, podemos darle un nombre a esta reflexión. Es un tema que tiene que ver con la naturaleza de un profeta. ¿Cuál debe ser? La naturaleza de un profeta. Ese es un buen tema y es el tema que quiero basar en estos dos textos que hemos leído en Génesis y en el libro primero de Samuel, primer libro del profeta Samuel. Mi Dios, danos entendimiento de esta palabra, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos tu espíritu. Creemos, Señor, y reconocemos que el único sabio entre nosotros eres tú y que tú, Señor, has prometido guiarnos por medio de tu espíritu a todo lo que es verdadero, todo lo que es sano, todo lo que es edificante. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tenemos dos pasajes entonces que nos hablan de la naturaleza de lo que es un profeta. Y esto tiene realmente un propósito bien claro. Esta reflexión tiene un propósito bien claro. Quiero que nosotros tomemos medidas acerca de definir con claridad qué es un profeta, quién es un profeta. Y número dos, quiero que nos demos cuenta que un profeta tiene unas cualidades específicas. Debe poseer unas cualidades específicas para ser reconocido como un verdadero profeta de Dios. A raíz de la situación que les comenté en un audio que les envié a todos, y espero que todos lo hayan escuchado, también pues me motivé a compartirles esto. Porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo ministerial de 32 miembros, tenemos a 6 profetas a los cuales hemos reconocido que Dios los usa con visión profética. Visión profética. Los he mencionado ya y quiero solo recordarlo, ¿no? 3 hermanas, 3 ministros, la pastora Priscila Kelly, la pastora Elizabeth López y la pastora Rosalba García. Y 3 varones, pastor Luis Manuel Guerra, pastor Alberto Beltrán y el pastor José Polo. Estos son los ministros que nosotros hemos reconocido no solo como pastores, sino también como
profetas, gente que tiene espíritu de la profecía, tiene el espíritu de la profecía. Bien, en los textos que hemos leído, el primero en Génesis 20, verso 7, es la primera referencia que se hace en la Biblia acerca de un profeta. ¿Quién es un profeta? Y es interesante que en esta referencia el texto dice que Abraham era profeta. Así que el primer profeta no fue Elías, ni Eliseo, ni siquiera Samuel, ¿ve? En la Biblia. El primer profeta fue Abraham. Abraham. Eso dice el texto. Inductivamente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver para tener una interpretación clara, una interpretación veraz de el pasaje o los pasajes, es mirar qué dice el texto. Y el texto lo que está diciendo aquí es que Abraham era profeta. Abraham era profeta. ¿Sí? En el texto que leímos de primer libro de Samuel, leemos que antiguamente, antes, en los días del profeta Samuel, que es el personaje que marca una transición entre los jueces, la llamada teocracia o judicatura, periodo de la teocracia o la judicatura, y el periodo de los profetas, es decir, el periodo profético en la Biblia. Se nos dice que en los días de el profeta Samuel, antiguamente al profeta se le llamaba vidente. Es decir, que antes que hubiera profetas reconocidos como tales, primero habían videntes. Eso es lo que nos dice los dos pasajes. Entonces, vidente es una cosa y profeta es otra. Pero en el texto también se nos dice que el profeta es un vidente y el vidente es un profeta. Solo que el vidente recibe la profecía de un modo específico. Un vidente recibe la profecía por medio de visiones, de sueños, visiones, sueños. ¿Sí? A diferencia del profeta que recibe de parte de Dios, recibe la profecía como una voz audible de parte del Señor o como producto del estudio de la palabra escrita. Repito, hay dos formas en que se recibe la profecía. Una, el vidente, el llamado vidente, que es un profeta o un tipo de profeta, el vidente la recibe por medio de sueños, visiones nocturnas, ¿sí? O a veces incluso la recibe en un éxtasis. O la Biblia nos enseña que la recibía cuando escuchaba un instrumento musical, un pandero, un platillo, sí, un instrumento musical. Entonces, mientras él interpretaba el instrumento, él profetizaba. Así lo recibía un nabí, que es el vocablo hebreo que se usa
para este tipo de profetas. Un nabí, ¿sí? Pero el otro tipo de profeta, ¿ve? La Biblia incluso usa otro vocablo para referirse a este tipo de profeta. Es increíble. Usa el vocablo roé, que también es atribuido a un pastor. Un pastor. Roé, un pastor. Pero que es atribuible también a un profeta. Y este profeta no recibe la profecía, no recibe el mensaje de Dios en un sueño, en una visión, sino que lo recibe por medio de el estudio serio, el estudio intuitivo, el estudio profundo del texto escrito, la palabra escrita. Entonces él estudia y recibe por descubrimiento la revelación de Dios. ¿Sí? El profeta moderno, el profeta de este tiempo, de la era de la gracia, la dispensación de la gracia, es este tipo de profeta. ¿Sí? La revelación, por eso dice el apóstol San Pedro que la revelación profética más segura es la palabra escrita. ¿Sí? La palabra escrita. Entonces, cuando usted se dispone a estudiar, a escolarizarse, con seriedad, a estudiar el texto escrito, la palabra inspirada de Dios, usted recibe revelación, usted recibe entendimiento de parte de Dios, entendimiento espiritual. Y cuando usted habla, usted está profetizando. Cuando usted predica, cuando usted enseña, usted está profetizando. Increíble. Esto es maravilloso entenderlo y marcar entonces diferencias, ¿sí?, entre un tipo de profeta y el otro. Repito, hay diferentes formas de recibir la profecía y de comunicarla. Y eso define la naturaleza de un profeta, ¿sí? Una persona que habla en nombre del Señor. En los dos textos se nos dice que aquel que quería consultar la voluntad de Dios iba donde el vidente, es decir, iba donde el profeta. Iba donde el profeta. Y que el primer profeta, según los textos que hemos leído, es Abraham. Abraham. No fue Samuel, personaje que marcó una transición histórica entre dos periodos importantes del pueblo de Dios. Ya les he dicho, el periodo de la judicatura, los jueces de Israel, ¿sí? Samuel fue el último de los jueces, pero también es el primero de los profetas. Y el tiempo del profetismo clásico fue con Samuel. Luego, pues, el profeta Elías, Eliseo y todos los profetas que Dios levantó en Israel para hablarle a su pueblo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12 llamados profetas menores, los preexílicos y los postexílicos y los exílicos, todos esos profetas. Eso marcó el profetismo clásico. Pero la Biblia nos enseña que antes de ese periodo histórico, Abraham fue llamado profeta. Ahora, el vocablo profeta que se usa con respecto a Abraham es el vocablo Nabí. Se escribe con las letras Nun, Bet, Yod y Alep. Nun, Bet, Yod y Alep. Si nosotros miramos el simbolismo de cada una de estas letras hebreas, encontramos cualidades que debe tener un profeta. Por ejemplo, la letra Nun es símbolo de vida espiritual. La letra Bet es un símbolo de la familia. 2 nos habla de dualidad. 2 nos habla de una casa.
¿sí? La casa de Dios. Es que el profeta era llamado para hablarle a la familia de Dios, a los que estaban en la casa de Dios. La letra Yud o Yod, su símbolo es el símbolo de justicia, símbolo de poder, ¿sí? De la diestra, la mano diestra de Dios, la Yud o Yod. Y por último, la Aleph es símbolo de autoridad, autoridad, primacía, autoridad. El primero, la letra Aleph vale 1, es la primera letra del alefato hebreo y es el símbolo de nuestro Dios, el primero, el que tiene toda primacía. Entonces, todas estas letras nos mandan un mensaje alusivo a las cualidades que debe tener un nabí, ¿sí? Un nabí, un vidente. Es increíble que dentro del vocablo nabí, que se conforma de las letras Nun, Aleph, Bet, Yod, está la expresión Ab, que se escribe con las letras Aleph y Bet. Y la expresión Ab en hebreo, que se escribe con estas dos letras, traduce padre, un padre. De modo que el padre es el principal de una casa, es la cabeza de una casa, de una familia. Y no solo eso, un profeta es como un padre. Es lo que podemos y debemos aquí entender. Un profeta es un padre. Por eso era que a los profetas se les llamaba Padre mío, Abí, Padre mío, mi padre. Así se le llamó muchas veces a los profetas Elías, Eliseo, etc. Porque un profeta es un padre, ¿sí? Increíble, está dentro del vocablo Nabí. Ahora, dentro del vocablo Roé, ya les dije que se traduce también como profeta. Acá en primer libro de Samuel, capítulo 9, el texto que leyó mi esposa, en ese texto, la expresión profeta que se usa allí viene del vocablo hebreo roé, pero roé también se aplica a un pastor. Entonces un profeta es un pastor, definitivamente. Un roé, un pastor, un roé, un pastor que preside, un pastor que dirige, pero también un pastor que enseña, un pastor que corrige, un pastor que disciplina. Eso es un pastor, ¿sí? Eso es lo que es un profeta. En el vocablo roé hay una letra, ¿sí? Que está allí en el vocablo. El vocablo roé se escribe con las letras Rosh, la letra Baf, la letra Aleph y la letra Hei. Rosh, Baf, Aleph y Hei. Y esta letra Hei es una letra interesante porque nos habla de revelación. Revelación. Por eso les dije que el roe, el profeta, puede ser un profeta que reciba la profecía después de haber estudiado minuciosamente, detalladamente, en oración, ¿sí? El Espíritu Santo le puede dar revelación si esta persona realmente se escolariza. Aquí entonces hay un consejo que le quiero dar a todos los siervos de Dios que están siendo usados con la palabra profética. Hermano, no basta con tener la voz de Dios, tener sueños, visiones, imágenes nocturnas. No basta con incluso oír audiblemente la voz de Dios para darnos su palabra, su consejo. No basta con inclusive solo oírle en el corazón, sentir esa carga en el corazón cuando Dios quiere darnos a conocer algo. No basta con eso, hay que escolarizarse. De hecho, en el tiempo de Samuel nacieron las llamadas escuelas de los profetas. Entonces, si un profeta en este tiempo no
se escolariza, no se sienta a aprender, a estudiar la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, tarde o temprano, el final de este profeta será caer en las garras de un espíritu de mentira, un espíritu de error, un espíritu de adivinación, un espíritu de maldición, un espíritu de muerte. Se lo digo con todo mi corazón y con toda mi devoción. Si un profeta cree que puede sencillamente profetizar por medio de visiones y sueños, ¿sí?, o experiencias espirituales, y de esa manera va a edificar su vida, le digo que si usted no se escolariza, que si usted no aprende a estudiar la palabra de Dios, usted va a terminar mal. Usted va a terminar como la profeta loca esta que me profetizó el Viernes Santo. Este viernes que pasó. Va a terminar así. Preso del legalismo, preso del fanatismo, ¿ve?, bajo un espíritu de locura, bajo un espíritu de adivinación, de error, de mentira, de muerte. El llamado entonces es a que nos escolaricemos. Escolarícese. Siéntese en un aula de clase a estudiar la palabra de Dios. Aprender de un maestro. Aprender, ¿sí?, de los que tienen ya la experiencia y conocimiento. Siéntase. Sea lo suficientemente humilde. Sea lo suficientemente manso, sencillo, para sentarse a aprender. ¿Sí? Porque es maravilloso que Dios le use y que nos use con un sueño, una visión. Eso es maravilloso, que nosotros podamos entender, discernir la voz de Dios en el corazón o aún audiblemente. Eso es fantástico. Pero ¿saben qué? Necesitamos la escuela. Necesitamos la instrucción de un maestro. Necesitamos aprender el texto, a conocer, a estudiar el texto sagrado, porque finalmente el profeta es un roé, es un pastor, es un maestro. ¿Ve? Y debe tener en sus labios, debe tener en su boca el consejo de Dios, ¿sí? Debe tener la palabra de Dios, ¿sí? Pero la palabra revelada, ¿sí? La palabra revelada, esa que aprendemos estudiando, esa que aprendemos en oración. Nos metemos en ayuno, en oración, y ahí el Señor nos habla, ¿sí? ¿Por medio de qué? De la palabra escrita, de la revelación escrita. Dios los bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.